Buenas noches. Muchas gracias de parte de arteensevilla.com por concedernos esta entrevista, ahora justo en el montaje de la exposición de Doble Imitar. Una exposición comisariada por Margarita Aizpuru, y luego los artistas serían Macarena Nieves Cáceres y Iván Tobar, ¿no?, que nos traen a la Galería Weber-Lugen, aquí en Sevilla, una obra muy buena que, bueno, pues queremos haceros unas cuantas preguntas para ponernos en lugar. Dice, bueno, cada uno, es evidente, tenéis un currículum bastante bueno, ¿no?, que se defiende por sí solo, ¿no? Y hablando ahora en el caso de los artistas, que son ellos los que inauguran la exposición con su obra, hemos visto que, bueno, pues el ser humano y las relaciones sociales es algo común en vuestras obras, y hemos visto muchas cosas, pero nos gustaría mucho que fueseis vosotros y vosotras quienes nos contaseis un poquito vuestra trayectoria y el que os ha llevado hasta este punto. En mi obra particularmente me alimento mucho de los distintos feminismos para llevar a cabo las obras, ¿no? De hecho, no es casualidad que sea Margarita Aizpuru la que haya seleccionado la obra para esta exposición, donde ella está valorando, pues eso, el aprendizaje, es que no sé la palabra exacta, Margarita, o sea, lo aprendido, tanto desde el hecho de nacer en un cuerpo o en otro, ¿sabes? La socialización de la identidad de género, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, ¿no? La perspectiva de género tiene mucho que ver en mi trabajo, ¿no? Y me alimento también mucho de mis vivencias particulares. En esta exposición concretamente Margarita ha elegido obra de dos proyectos anteriores míos, uno que se llamaba Detonaciones Identitarias, donde recojo mucho el tema de la identidad desde una perspectiva de género, y después hay un segundo proyecto que se llamaba Caso Dije Casa, donde hablo de la estirpe como delirio del cuerpo, fue el subtítulo que yo le di a ese proyecto. Y no sé qué más decir del trabajo, o sea, ¿de dónde arranco? Cuando me inicio yo vengo del mundo de la literatura, de la palabra poética fundamentalmente, porque antes lo estaba hablando con Margarita, aunque escriba ensayos, siempre hay un fondo poético en todo lo que escribo, ¿no? Entonces yo creo que eso es el hilo inicial y hasta hoy en día sigo esa tendencia, ¿no? De una obra un tanto poética y desde lo emotivo o afectivo, vinculada a vivencias personales, pero que luego llegan a la otra persona también, ¿no? Pues, si quieres, Iván, contestarme. Sí. Bueno, yo empiezo con el mundo de la pintura, de las bellas artes, ¿no? O sea, dando clases también llevo mucho tiempo. Y bueno, un poco el inicio de lo de trabajar con género o dinamar género no es de ser un poco casualidad, pero parte de una pieza de 2008 que desarrollé con una serie de muñecos que se llama El Hombre Perfecto, que abarca un poco los 4 estereotipos que en ese momento planteaba, pues acerca de 4 tipos de hombres dentro de una crítica que hacía en la exposición al comercio y el mundo del arte, sobre todo al comercio del mundo del arte, ¿no? Entonces sale la línea esta comercial que utilizo mucho en las obras, ¿no? Hago arte objetual, digamos, un poco, con objetos transmutados, objetos intervenidos, otros que manufacturo yo personalmente. Y bueno, en esa pequeña obra que partía de un regalo que hice, como una idea romántica del hombre perfecto, ¿no? Pues partí de una serie de estereotipos y construí 4 muñecos que eran el artista, el amigo, el metrosexual, digamos, que era el muy macho, y después el estándar. Entonces reuniendo una serie de requisitos dentro de lo que serían los estereotipos de hombre perfecto. Después, en otra vertiente que tuve ya a partir ya trabajando un poco en el género, sí hablé un poco más sobre la violencia de género desde el punto de vista masculino, que en el caso de las mujeres lo tratan mucho porque por desgracia son las más afectadas, que no siempre, pero son las más afectadas en cuanto a la comparativa.
Y un poco me posicioné con mi voz hablando sobre la violencia de género en la anterior que fue Amor y Odio. Y con este planteamiento pues seguí tirando del hilo que me interesaba del género y un poco ahora el planteamiento de con el subtítulo de la exposición, ¿no? La revisión y revisitación de los clichés. Y en mi caso, bueno, pues se me han quedado muchas cosas por la vía por decir, que no, digamos, he tocado un poco la superficie, ¿no? de lo que sería para mí el género masculino y sobre todo el papel que juega hoy en día el hombre en relación a todo lo que tenemos inculcado de lo que tiene que ser un hombre. Hay cosas que he dejado aparte, como los otros géneros, aparte del femenino, ¿no? También los géneros homosexuales, que no he introducido en el tema del sexo, ni tampoco, por ejemplo, en otros ambientes, como por ejemplo no hay en la cultura occidente-oriente, como el tema de la masculinidad, ni lo que es el hombre, entonces un poco más occidente, que aparte también, quieras que no, pues uno también aprende de lo que dice una cadena de supervivencia, ¿no? Y a hacer cosas que son casi autobiográficas, ¿no? Aunque siempre con matices de influenciación sociales, ¿no? Y un poco me interesaba el tema sobre todo por el hecho de que yo soy un hombre y que se lo comentaban a Macarena y a mí me pasa que seguramente si no midiera 1,95 m y una complexión fuerte, ¿no? Dentro del estereotipo, pues todo lo demás de lo que son los clichés que se los han ido inculcando a lo largo de la vida, ¿no? Se los han ido implantando, pues no partiría de lo que sería un hombre, porque hay atributos que me faltan, ¿no? El vello corporal, cosas así, que en días que no, pues eso está muy marcado. O sea, se habla mucho del tema, ¿no? De que físicamente una cosa y después socialmente otro tipo de comportamientos que no serían tampoco vistos como los de un hombre. Entonces, esa idea me interesaba mucho acerca de, hombre, que yo lo veo diariamente y yo me comporto como tal, entonces hay muchos aspectos que yo corrijo en mi propio género, que me parecen que son revisables y aparte que no todo el mundo los cumple o deja de cumplirlo y por ello no deja de ser un hombre, ¿no? Me siento hombre, me siento masculino, me siento dentro de mi género, no tengo ningún problema para decir lo que soy y lo que hago. Y aparte no me importa para nada hablar como un tema como el género, porque creo que también es necesario que nos demos cuenta también de que hay gente que ya, si tienes implantado esa cosa desde chico, que te han dicho así se hace la cosa, así es un hombre, pues frases como la de un hombre no llora, o los hombres tú eres un hombre, compórtate como un hombre, ese tipo de cosas que muchas veces te quedan como diciendo, bueno, ¿y qué es lo que es? Yo una de las cosas que cuando empecé con este trabajo fue, por ejemplo, preguntarle a la gente que conozco, hombres y mujeres, que era un hombre. Y todo el mundo se queda con la pregunta, ¿para ti qué es ser un hombre? Y si preguntas a un hombre directamente, hombre, yo creo que hombre, porque un hombre es ser un hombre, porque claro, un hombre es cuando un hombre, pero ¿por qué es? ¿Sabes? Pero eso es muy difícil de desmenuzar y muy difícil de... si hablas a nivel coloquial es complicado, ¿no? Que otros temas psicológicos ya, a nivel psicopedagógico ya hay otras historias de más material, pero a pie de calle, que me interesa mucho también, pues es complicado. La gente se queda un poquito más bien en blanco. Entonces, yo he intentado recoger algunas cosas de unos años a esta parte, bastantes años actualmente, para hacer una revisión de lo que se tiene entendido por hombre. Pues la verdad muy interesante todo lo que me comentáis y bueno, pues ahora nos gustaría preguntarle a Margarita pues cómo realmente Margarita tiene una trayectoria en su trabajo, pues bueno, lleva desde hace 10 años organizando los encuentros internacionales de arte y género aquí en Sevilla, un evento bastante importante. Participa, es consejera, ¿no? Asesora del MAP, ¿no? Mujeres en las Artes Visuales. Y bueno, pues nos gustaría un poquito que nos comentases cómo se ha cocido este plato tan rico, ¿no? De esta exposición tan buena que saldrá. Bueno, como bien dices, estoy desarrollando este año los 10º encuentros internacionales de arte y género que se hacen en Sevilla, a veces en colaboración con otras ciudades. Y dentro del marco de esos encuentros y de las diferentes actividades expositivas, conferencias, cursos, talleres que estoy haciendo a lo largo del año, esta es una exposición que es por la que se inician los Encuentros Internacionales de Arte y Género ahora en otoño y que va a continuar con otras exposiciones. Entonces, esta exposición en concreto, aquí en la Galería Weber Luger, con Macarena Nieves Cáceres y Iván Tobar, el título, como habéis comentado antes, doble y mitad de construcciones y revisitaciones genéricas, justamente lo que trataba era, por un lado, de seleccionar a dos artistas como son Macarena e Iván, que vienen trabajando sobre estas temáticas
para plantear una deconstrucción de los clichés y los roles más estereotipados de la masculinidad y de la feminidad tradicional o clásica, es decir, del género femenino y el masculino más clicheado y que ha sido construido socioculturalmente por el sistema e impuesto la masculinidad y sus roles y estereotipos a los hombres y la feminidad y sus roles y estereotipos a las mujeres. Los géneros, como los feminismos vienen diciendo desde hace tiempo, son construcciones y no es algo que nazca con el sexo, sino que se impone y son construcciones socioculturales. Y por lo tanto, igual que nacen y se imponen, pues se pueden transformar en otros sentidos, ¿no? De hecho, hoy, a través de los feminismos, se habla no del género binario clásico, que sería el masculino clásico y el femenino, sino de géneros en plural, algunos incluso de autoconstrucción de géneros, ¿no? O cómo uno puede nacer con un género socializado con un género y tú autotransformar o cambiar de género. Ya no te digo que te transformes en un transexual, que también pudiera ser, sino como, dijéramos, las connotaciones de los géneros son mutables y como el abanico de géneros hoy en día es mucho más plural y como el género es nómada o es transitorio, ¿no? Es decir, cómo una persona puede transitar por los géneros a lo largo de su vida, ¿no? Estos son aportes teóricos de los feminismos muy importantes a todas las ramas del pensamiento y del saber, como puede ser la filosofía, la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, hoy hay artistas que están trabajando mucho sobre ello, fundamentalmente mujeres, la mayoría son mujeres, y a mí me interesaba pues hacer una exposición donde se seleccionasen artistas que estuvieran trabajando sobre ello, ¿no? Macarena tiene un trabajo muy interesante a partir desde tonos poéticos sobre el género femenino, donde ella parte mucho de sus propias experiencias en unos tonos poéticos, pero también del cuerpo, es decir, el cuerpo en su obra es muy importante, la identidad de género, pero el cuerpo muy importante, porque para mí Macarena, aunque ella es muy sui generis, muy individual, pero yo sí la veo con connotaciones cercanas, dijéramos, a los feminismos de las francesas semióticas y psicoanalistas, o puede ser una Julia Kristeva o Hélène Cixous, es decir, que incluso pues bueno, teorizaban y decían que había que escribir a partir del cuerpo, ¿no? O crear a partir del cuerpo. Y me parece que Macarena, dentro de esas cosas sui generis de creación personalísima de ella, sí está dentro de un territorio común, dijéramos, de línea de pensamiento de la escritura en corporal, de la creación en corporal, ¿no? Y a partir de ahí, pues Macarena además tiene la particularidad de que lo liga, ella es canaria, dijéramos, a la tierra, ¿no? A la tierra y a la connotación de la tierra isleña, ¿no? A un contexto muy concreto, ¿no? A una geografía muy particular. Entonces hace esos juegos poéticos entre el cuerpo, la geografía, la creación, también la maternidad. Ella fue madre hace pocos años y entonces, bueno, esa ligazón, ¿verdad?, entre la creación y la maternidad también me parecía muy importante. Por otro lado, sin embargo, Iván es de los pocos hombres artistas, al menos de nuestro sur peninsular, que están trabajando desde ópticas de género que no sean solo desde la perspectiva de lo queer o de la homosexualidad. Es decir, que hable del género en una perspectiva más amplia, ¿no? Es decir, de la deconstrucción del género masculino en una perspectiva, como digo, más amplia y no ubicado en lo queer o en la homosexualidad o en el ámbito gay, ¿no? Sino, ya te digo, en esto. Entonces me interesaba ese trabajo que viene, como él bien ha dicho, desde hace varios años desarrollando, de la deconstrucción de los estereotipos, los clichés masculinos, pues más, en fin, más popularizados o más socializados en el sistema, ¿no? A diferencia de Macarena, que siempre mantiene un tono muy poético, ¿no? A veces un poco abstracto, Iván, sin embargo, utiliza una deconstrucción donde las notas más características, aparte de que lo sabe conjugar muy bien plásticamente, es el humor, ¿no? Utiliza el humor como arma de construcción de esos clichés previos, ¿no? Entonces yo creo que hay una compaginación muy bien entre ambos, no solamente porque hace ese juego de lo doble o la mitad, de ahí el título del proyecto, sino también incluso en los tonos, ¿no? Un tono muy poético, íntimo, pero que lo trasciende de Macarena, y un tono, dijéramos, más sarcástico, con unas notas de humor de Iván, ¿no? Y bueno, un poco, dijéramos, esta sería la perspectiva, y después ya hay que ver obra por obra, ambas. Es una única exposición que tiene dos partes, dijéramos, ambas son pluridisciplinares,
en el sentido que Macarena, como podéis ver, hay desde fotografía, esa tela bordada, hay una tela bordada que me parece muy interesante, como muchas artistas mujeres han aportado el bordado, elevándolo a la categoría de herramienta artística, porque el bordado entraba dentro de lo que se supone que eran las labores femeninas a lo largo de la historia y nunca ha sido considerado arte. Y sin embargo ya desde los 80, como yo que sé, como Bárbara Kruger y como otras, ¿no?, han incorporado, incluso ya desde el sufragismo, había mujeres en los finales, a principios del siglo XX, que incorporaban sábanas bordadas con eslóganes reivindicativos sufragistas, que como los feminismos y las artistas han ido incorporando pues esta herramienta, dijéramos, que estaba out del sistema artístico, pues dentro, ¿no?, en un in del sistema artístico. Y también el vídeo, ¿no? El vídeo Macarena lo utiliza, y mientras que Iván, pues toda la parte objetual es muy importante en él, incluso el reciclaje o la transformación de objetos, dijéramos, de consumo o publicitarios, como pueden ser perfumes, etiquetas que podemos reconocer, ¿no?, o formatos de objetos, y que él transforma, es decir, al cambiarle completamente el significado, ¿no?, es decir, los desliza, se apropia, que esto es como muy dichampiano, ¿no?, es decir, apropiarse de objetos preexistentes para cambiarlos, no solamente de contexto, sino incluso del texto que lo acompaña, o es decir, deslizarlo y cambiarle completamente el significado, ¿no? Entonces ese apropiacionismo reciclado me parece muy interesante dentro de la obra de Iván Tovar. La verdad es que es muy interesante. Bueno, gracias a vosotros tres hemos podido conocer un poquito más, y ahora, bueno, pues nos gustaría un poquito preguntar, la obra de Macarena es más de performance, fotografía, lleva, ¿no?, es casi literaria, ¿no?, en muchos casos. La de Iván podemos hablar de concepto, ¿no?, un poquito más desarrollando, casi pues acercándose a Duchamp, ¿no?, con Reilly May. ¿Cómo ha sido el trabajo, el proceso? Porque claro, aquí hay una obra seleccionada de entre toda vuestra trayectoria. ¿Cómo ha sido este proceso de encaje? Esta es una pregunta para los tres. Bueno, es una conversación entre todos, ¿no? Es decir, yo hablo con cada uno de los artistas, por un lado seleccionan, por otro lado ellos me proponen, entonces a ver qué me parece a mí, para que entre dentro del concepto y del discurso, dijéramos, de lo que es el discurso expositivo, ¿no? Porque evidentemente la exposición tiene que tener un discurso, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Es decir, como creo que te comenté antes, en una exposición, dijéramos, un entramado complejo, donde por un lado las obras seleccionadas, las obras emiten mensajes por sí mismas, mensajes visuales, experienciales, conceptuales, etcétera. Es decir, cada obra emite mensajes por sí misma, emite cosas, pero a su vez la exposición tiene un recorrido discursivo que también emite mensajes, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, experienciales, sensoriales, conceptuales. Entonces todo ello es un entramado superpuesto, un sumatorio. Es decir, las obras emiten y la exposición también, y se acompasan unas con otras. Entonces, en ese proceso de trabajo, pues voy seleccionando obras de cada uno de ellos. Ellos también me van diciendo, ay, pues tengo una obra que para esa idea puede estar bien. Ellos también me ofrecen obras, yo les digo que si me parece bien, y hay como un diálogo, ¿verdad?, entre los artistas y el comisario, hasta que finalmente pues hay una selección de obras para, dijéramos, que cubra bien el espectro discursivo que pretende la muestra, ¿no? Y un poco también ellos pueden hablar de su propia experiencia. Me resulta curioso lo que tú estabas comentando, porque sí es verdad, o sea, lo de la dualidad de esta exposición, cuando hay otro feminismo o otras perspectivas, como la teoría queer que tú has comentado y otro tipo de cosas. Entonces, yo lo estaba comentando esta tarde con Margarita, que a veces te sientes un poco como extraña por esa mirada de género que tienes en las cosas, porque esa mirada y a veces esas propias contradicciones, porque tú hablabas a lo mejor de una vinculación de mi trabajo con el NCSU, Julia Kristeva y demás, y sí, yo he leído mucho a esas teóricas, pero por otro lado también esa mirada particular del cuerpo y ese esencialismo abominaría de él, o sea, no me interesa que me vinculen en que por el hecho de tener un cuerpo femenino tenga que decir un discurso, sino lo que me agrada también es de la apertura de una obra que a lo mejor ha sido seleccionada en este contexto, que se nos escape en otras lecturas, ¿sabes?
que yo creo que os salva lo poético a lo mejor, ¿no? No, y que también las obras emiten mensajes por sí mismas y que también depende de los contextos donde estén. Es decir, tu obra ahora está en esta exposición, pero a lo mejor dentro de un año está en otra. Y a mí también me parece que el trabajo de Macarena, lo que ella ha dicho, es decir, está por un lado sí vinculado a Julia Kristeva en Sisu y tal, en cuanto a la importancia del cuerpo como punto de partida y herramienta de la creación, pero evidentemente el trabajo de Macarena es mucho más sui generis, no es tan determinista de lo biológico, y es más sui generis en el sentido de que ella liga mucho a la tierra, ¿no? A la tierra, la casa, la tierra, como también una metáfora, dijéramos que va en paralelo al cuerpo, ¿no? Y en ese caso a la idiosincrasia también cultural, como podemos ver en esta exposición. En una instalación que hay al fondo, que todavía no hemos montado, donde utiliza el zurrón, ¿no? Que es típico de la cultura ancestral canaria, que el zurrón es una bolsa hecha de piel de animal, ¿no? Pero especialmente canaria, con lo cual también juega mucho con la cultura idiosincrática isleña, ¿no? Y con las dobles identidades, porque las identidades se superponen, ¿no? La identidad de género a una cultura ancestral, a una cultura local y a muchos otros tipos de identidades que van superpuestos. Entonces yo creo que ya juega con eso. Con Iván, por ejemplo, porque hay una exposición de Iván Suárez y de Macarena Nieves, y él decía, el galerista dice, es que a alguien le estaba comentando, tengo una exposición de una canaria y dijo de un canario y de un sevillano. Entonces, como yo me llamo Macarena, digo, todo el mundo puede pensar que yo soy la sevillana y tú eras el canario, ¿no? Esos juegos, ¿no? de las identidades, que por el hecho de nacer en un territorio o en otro, nos marcan una serie de aprendizajes, desde el lenguaje, la cultura, la alimentación, ¿sabes? Hasta los nombres. Hasta los nombres. Y, bueno, y ya para ir concluyendo, teniendo la oportunidad de poderos preguntar, pues nos gustaría pues preguntaros qué creéis vosotras, qué sucederá en el mundo del arte actual, ¿no? ¿Cómo funciona y qué es lo que poquito está pasando? Seguir trabajando. Yo creo que es un continuo, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Hay tendencias, Margarita sabrá mejor de esto, como su trabajo como comisaria y demás, pero nosotras como artistas, es un continuo, ¿no? De trabajo y de darle la vuelta a las cosas. A mí me molesta ahora, por ejemplo, de mi trabajo, el quedarme estancada en una temática, ¿no? Y quiero trascender, ir más allá de tu propio trabajo. Te lo estaba comentando antes, para mí no es tan novedoso, porque al fin y al cabo esto forma parte de trabajos ya presentados, no es un inédito lo que muestro, tú sí tienes obra inédita ahora, entonces eso, quieras o no, te da como otros halos distintos, ¿no? Y no sé si tú lo compartes conmigo, pero el proceso creativo es bastante enriquecedor. O sea, las artistas nos alimentamos de esa inquietud por trascender la obra que tienes, ¿no? Por presentarla, por eso decía lo de que es un continuo, ¿no? O sea, que simplemente lo que quería comentar es acerca del poder de los medios, y que hoy en día las artes plásticas deberían estar mucho más en la parrilla de cualquier televisión, mucho más no relegadas a un segundo plano, a una segunda cadena de televisión española, que lo que quiere decir que hoy en día veo una inclinación muy fuerte hacia el tema de la gastronomía y sobre todo el encumbramiento de la cocina, de la cocina como reality. Me parece muy correcto hacerlo, pero no hasta la saciedad, y nunca mejor dicho, hasta en la sopa. Entonces, relegaba muchos planos mucho más atrasados a lo que es la cultura general. Me parece que no es la gastronomía, solamente en este país se importase imagen solamente de lo bien que se come, lo bien que se cocina. Pues nada, muchísimas gracias, solamente queda agradeceros de verdad vuestro tiempo en el montaje, os habéis parado un rato para poder atender a artensevilla.com. Muchísimas gracias a Margarita Izpuru, a Iván Tobar, a Macarena Nieves Cáceres por vuestro tiempo. Gracias a la Galería Wederlugen. Inauguráis el próximo 26. Mañana. Pasado mañana, perdón. Y bueno, pues os deseamos el mayor éxito. El 26, de todas formas, va a estar hasta el 7 de octubre, o sea, a mediados de octubre prácticamente la exposición. Perfecto, hasta el 7 de octubre. ¿De noviembre? Hasta el 7 de noviembre, hasta el 7 de noviembre. Todo esto para el 7 de octubre. Pues nada, queda todo el mundo invitado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.